En el nombre de Jesús estamos aquí, mi Dios amado, agradeciéndote, dándote la gloria. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Padre, que tu presencia se manifieste. Este país, Padre Santo, mira, Señor, que es un país con mucha necesidad. Que la gloria, Señor, tuya sea manifestada en cada corazón, en cada Herencia vida. y conquista. Caminemos creyendo que esa ciudad es nuestra herencia. Escuela Kairos, intercesión de alto nivel. Únete con nosotros todos los martes a las 7 de la noche, hora central, México. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos aquí, hermanos, con el tema, ¿verdad? La intercesión profética. Póngame, por favor, la portada. La intercesión profética es, hermanos amados, es lo que estamos estudiando, ¿verdad? Comenzamos a ver que la intercesión profética trata con la revelación que Dios te da para interceder precisamente en lo que Dios esté mostrando, en esa revelación sobre eso. Vamos a estar orando. Eso significa intercesión profética. Y en esta materia, hermanos amados, hemos estado, ¿verdad?, avanzando con ya pues 6 temas. Hoy veremos el 7º, el potencial de la unción profética, la intercesión profética, que ya lo vimos, el fundamento de la intercesión profética, la administración profética, el espíritu de revelación, revelación en sueños y revelación por visiones proféticas. Este es el tema que vamos a abordar en esta hora, ¿verdad? Y bueno, entramos al tema, mis amados hermanos, revelación por visiones proféticas. Dice 1 de Samuel 9:9, antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Yo quiero que usted analice conmigo estas verdades, verdad que aquí en la palabra nos está mostrando, amados hermanos, al que hoy se le llama profeta, antes se le conocía por vidente. Ahora, yo quise, hermanos, tomar este texto como una introducción, porque así literal como usted lo estaba viendo, no se llamaba profeta antes, se llamaba vidente, porque vidente tiene, ahora sí que traduce o significa alguien que ve. De modo que, por ejemplo, yo podría más o menos traducir un poquito acerca del ministerio profético, y yo le diría que un profeta es alguien que le desnuda en el mundo espiritual. Un profeta es el que puede mirar un ambiente, puede discernir una atmósfera. Profeta puede ser el que mira el corazón de una persona bajo un espíritu de ciencia, puede discernir, puede mirar pasado, si así Dios se lo deseara mostrar. Puede mirar pasado, puede mirar presente y puede mirar futuro. Ese es un profeta. Por eso es que el texto que acabamos de ver se le llamaba vidente, porque un profeta es el que mira. Ahora, esta parte es como que la base para decirle lo siguiente. Entonces, esta palabra vidente, si usted quiere ver ahí la imagen, es ra, y esta palabra traduce ver. Quiero que anote por favor esto, porque ra, o sea, un vidente, antes vidente, hoy profeta, es un ra que traduce ver, traduce aparecer, porque obviamente tiene apariciones; contemplar, porque Dios les da la gracia de que contemplen, examinen, exploren. Al profeta se le manifiestan, ¿verdad?, cosas espirituales. Observa, ve, tiene esa visión, ¿verdad?, porque Dios le da la capacidad para mirar. Ese es entonces un profeta. Ahora, avanzando con mi tema, yo tengo aquí en mi estudio, en Hebreos 1:1 dice la Biblia que Dios habla, hermanos, oiga esto, muchas veces, y habla de muchas maneras. Usted y yo no podemos enfrascar a Dios diciendo háblame de esta forma, porque Él es, hermano,
Olvídese, Él es infinito, Él puede hablar de la manera que Él quiera. Él puede usar, por ejemplo, a Balaán, hermano, utilizó una burra para hablarle, ¿verdad? A Jonás, ese gran pez, primero le habló con la tormenta. Yo creo eso. Luego el pez, yo pienso que Dios le habló con el pez y Dios estaba tratando, hermanos, con este hombre, porque repito, Dios tiene muchas maneras de hablarte. Y una de ellas son las visiones. Pero yo quisiera comentarles a ustedes que hablar de la voz de Dios es hablar de un misterio. Y cada hombre de Dios, cada mujer de Dios, cada hijo de Dios debería de, amados hermanos, entender, interpretar ese lenguaje. Es como que usted va a otro país donde no se habla español. Allá hay un lenguaje que usted va a tener que aprender, que usted va a tener que estudiar, que usted va a tener que conocer para poder entender a Dios. ¿Cuánta gente no entiende lo que Dios hace? No comprende cuando Dios les habla. ¿Cuánta gente, hermano, no asimila los mensajes? Por ejemplo, me viene a la mente cuando Dios estaba llamando a Samuel en primera de Samuel 3. Dios le decía: Samuel, Samuel. Y él corría a Elí y le decía: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí, todo dormido, a lo mejor ahí hasta molesto de que Samuel lo fue a despertar, le decía: es que yo no te hablé, vuelve a acostarte. Otra vez venía Dios: Samuel, Samuel. Y corría otra vez, Samuel se paraba y corría a Elí y le decía: ¿para qué me llamaste? Y ninguno de los dos se daba cuenta que era Dios el que estaba hablando. Era Dios el que estaba dando un mensaje, pero no había el entendimiento, no había el discernimiento. Hasta la tercera vez es que Elí entiende: Dios está llamando a este muchacho. Entonces le dice Elí a Samuel: si te vuelven a llamar, dile: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Mire qué interesante, ya lo entendió, le dio la guianza. Viene la voz de Dios otra vez: Samuel, Samuel. Y él ya había sido instruido cómo tenía que responder. Le dice: habla, porque tu siervo oye, heme aquí. Y Dios le empieza a hablar. Pero fíjese qué interesante. Ahora, quizás fue una noche, quizás toda entera, no sé, a lo mejor fueron varias, yo no sé. La Biblia no lo especifica, pero el asunto es que sí había un mensaje, pero Samuel no lo estaba entendiendo. ¿Y cuántas veces así encontramos en la Biblia? Entonces dice Hebreos 1:1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. O sea, Dios no se va a cansar de hablarte, Dios no se va a cansar de decirte, Dios no se va a cansar, hermano, de darte ese mensaje. Yo tomo este verso para decirte que habla muchas veces y de muchas maneras. Sigue diciendo: en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, habla muchas veces de muchas maneras, pero aquí dice que habla por el Hijo. O sea, el más grande mensaje del Padre a la tierra es a través del Hijo, a través de su muerte, a través de su resurrección, a través, hermanos amados, de su sangre, a través de su cuerpo, a través de su mensaje. Dios encerró todo el mensaje del cielo en una sola persona que se llama Jesucristo. Por eso dice: en estos postreros días, póngalo por favor, dice: nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces dice, habla muchas veces. Vea la imagen por favor. Habla de muchas maneras, y el Hijo es la voz viviente de Dios. Bendito sea su nombre. Ahora, aquí tengo yo las maneras en las que Dios habla. Puede haber muchas más, yo solo estoy mencionando algunas, ¿verdad? Habla por sueños. Dios habla por visiones, Él habla por profecía, Él habla por la palabra escrita, Él nos habla por los acontecimientos, Él habla por la predicación, Él habla en la alabanza, por supuesto,
Hay alabanzas que son proféticas, hay canto profético, hay alabanzas que son muy inspiradas y que Dios nos está diciendo algo a través de esa alabanza y la cantas, no cansas de cantarla y sientes que Dios te está diciendo algo. Dios habla audiblemente al oído, Dios habla a la mente como un pensamiento, pero también habla al corazón como un deseo, habla al espíritu, hermanos, como que fuera una intuición, un sentir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a veces, hermanos, se cometen errores al oír a Dios. Por ejemplo, tengo 2 errores y tengo un ejemplo bueno. El error que cometió Adán cuando escuchó a Dios. Dice Génesis 3:8, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Note que dice oyeron. Al aire del día, el hombre y su mujer, y dice que se escondieron de la presencia, oiga esto, de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Entonces, ¿cuál fue el error, hermano, de Adán al escuchar la voz? Dice que sí la oyeron, hermano, pero el error fue que se escondieron. Y esta palabra esconder, hermano, es Javá, que traduce esconder en secreto, o sea, se ocultaron. Pero mire, hermano, Javá es apagar. Qué tremendo que una persona se esconda y esté apagando, porque yo tengo que decirle algo aquí, hermano. La Biblia dice, no apaguéis al Espíritu Santo de Dios, no lo apaguéis al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como una flama, es como un fuego, como una llama. Y cuando dice Tesalonicenses no lo apaguéis, ahí nos da a entender que puede ser apagado no la persona del Espíritu Santo, pero sí el fluir. Cuando es contristado, cuando no es valorado, cuando hay exceso y un montón de cosas desagradables, pecado y etcétera, se puede apagar el Espíritu Santo, el fluir. Pero me llama la atención entonces que Javá aquí es apagar. O sea que entonces también se puede apagar la voz, hermano. Si te estás esconde y Dios te habla una vez y Dios te habla 2 veces y te estás esconde, ¿verdad? Estás apagando esa voz. Y luego dice aquí cubrir, encubrir, endurecer. O sea, lo que pasó con Adán y Eva cuando se escondieron es que se endurecieron, hermanos, ¿verdad? Y se escondieron, apagaron la voz. Qué terrible, hermano, qué terrible. Que Dios tenga piedad de nosotros. Ahora, otro segundo error de otra persona, aquí fue Samuel, fue lo que le decía hace un rato. Dice 1 Samuel 3:3, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Corriendo luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Entonces no entendía ni conocía la voz de Dios. Ello le hizo confundirse y correr a una persona en lugar de a Dios. Samuel pensó que era Elí quien le estaba llamando. Y puede pasarle lo mismo a muchas personas cuando están siendo iniciadas en lo profético. No conocen bien la voz, no la entienden, se confunden, etcétera, etcétera, hermanos amados, que Dios nos libre. Pero creo yo que para eso estamos entrenando de alguna manera, para eso estamos equipando, para que aprendas, para que, mira, no hay cosa mejor que te puede pasar, hermano, que conozcas la voz de Dios, que te conectes a la voz de Dios y que aprendas a ser guiado por Dios. Eso te va a asegurar el 1000% del éxito, porque Dios nunca te va a guiar a un fracaso, Dios nunca te va a guiar a una derrota. Él te va a guiar a sus propósitos, Él te va a guiar a la paz. Acuérdate que el Salmos 23 dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Entonces Él te va a guiar a esas aguas de reposo. Él te va a guiar a ese delicado pasto, porque Dios no ha planeado derrota para tu vida. Él ha planeado solamente éxito, Él ha planeado solamente triunfo, porque Él es grande, Él es poderoso, Él es glorioso y vive para siempre, mis amados hermanos. Aleluya. Entonces, una persona que sí oyó bien, el buen ejemplo entonces de Abraham, mire esto. 17:1 de Génesis dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová. Yo quiero que analicemos algunas palabras aquí. La primera es que le apareció Jehová. La segunda dice que le dijo. Yo soy, note esto por favor,
yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Óigame bien, por favor. Se postró sobre su rostro y Dios habló con él. Óigame, por favor. O sea, esta palabra postrarse fue lo que hizo la diferencia, mis hermanos. Fue lo que hizo la diferencia. Del dijo y él habló con él. Ahora, cuando Dios cuando Dios habló, le dice, he aquí mi pacto es contigo. Antes no le había hablado de pacto. Ajá. Bueno, dice pondré mi pacto, ¿verdad? Dice antes, pero aquí dice ya lo puso, he aquí mi pacto es contigo. Serás padre de muchedumbre de gentes, no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Oiga esto. Ahora, aquí veo un misterio que yo quiero platicarle. Aquí veo dos cosas, él dijo y él habló. Primero dice que le dijo y luego dice habló con él. Quiero que note esto, por favor. Le apareció Jehová y le dijo, y luego Dios habló con él. Aquí hay dos cosas bien diferentes y en medio está el Abraham postrado. Lo que nos traslada del dijo, nos traslada al habló con él. Lo que nos va a trasladar es el postrarse, porque en medio está esa palabra. Ahora chequemos este dato, por favor. Decir o dijo, porque dice le dijo, es amar en el hebreo. Traduce pues aviso, traduce verdad aviso, traduce contar, traduce decir, traduce declarar, determinar, traduce dicho, etcétera, ¿verdad? Pero hablar, amados hermanos, es dabar. Vea esto. Aquí hablar es dabar. Ya no es amar. Y dabar, hermano, dabar traduce decretar. Dabar traduce, hermanos, disertar. Traduce negocio. Oiga. Traduce prometer, traduce publicar, traduce recitar, etcétera. O sea, traduce el lenguaje también la palabra dabar. O sea, como que son dos niveles de comunicación divina. Primero le dijo, le quiero mostrar por favor otra vez, le dijo, yo soy. Le dijo, anda delante de mí. Y le dice, pondré mi pacto. O sea, le está hablando de futuro. Pero cuando Abraham se postra, inmediatamente dice, mi pacto es. Note esta palabra es, hermano, es. Cuando primero le está diciendo pondré, o sea, está hablando de futuro. Y cuando Abraham se postra, aquí ya dice es. Y le empieza a dar las promesas. Entonces, veamos, hermano, que es impresionante para mí analizar bien esto, porque Dios le habló dos veces, se le aparece y le habla, pero solo Dios habla, le pide perfección, le promete pacto y le promete multiplicación. Pero luego dice que Abraham se postra y dice Dios habla con él. Parecería que hablar con él está hablando de un diálogo. Entra como en otra dimensión Abraham y ya empieza a tener un diálogo. Ya no solo Dios habla, sino que empieza a hablar con él. Porque una cosa es decirle a él y otra cosa es hablar con él. Decir es que solo habló Dios, pero hablar con él es que hablaron los dos. Entonces hace el pacto porque le dice mi pacto es contigo. Le cambia el nombre en toda esta escritura. Usted lo está checando ahí, ¿verdad? Abraham, padre enaltecido, y Abraham, padre de una multitud. Ahora, ¿qué es lo que hizo la diferencia? Notemos que le estoy mostrando que Samuel tuvo un error ahí un poquito porque no conocía la voz. Adán tuvo un error garrafal porque se escondió de la voz, ¿verdad? Pero Abraham tuvo una buena actitud y dice que se postró. Esta palabra postrar es aceptar. Óigame bien, cuando tú te postras estás aceptando lo que Dios te está diciendo.
bajar, o sea, esto es humillarse, hermano, caer. Mire, postrarse es derramar. Esto tendría que ser la actitud del que oye a Dios. Por eso Isaías dice: miraré a aquel que es pobre y humilde y tiembla mi palabra. Tiembla mi palabra. Por eso es que es bien importante analizar aquel que dice: es que yo oigo a Dios, yo oigo, Él me habla cada día, cada noche. Hay que ver, hermano, si es una persona nafal, si es una persona, ¿verdad?, que se derrama delante de Dios, si es una persona que tiene una actitud que acepta la voz de Dios, no solo directamente a su persona, sino que la aceptan la corrección, porque la voz de Dios también corrige. Alguien te puede corregir y Dios te está hablando, o puedes estar escuchando una predicación y Dios te está hablando a través de la prédica. Y si eres una persona nafal, vas a aceptar la corrección, vas a aceptar el consejo. Y esto es nafal. Dice aceptar, bajar, caer, caída, que tiene que ver con humillarse, ¿verdad? Con derramarse, con caer al piso. Traduce derribarse, hermano, derrumbarse. Mire qué interesante. Descender, y una cosa poderosa: hacer morir. Cada vez que te postras es para hacer morir la carne, hacer morir el pasado, hacer morir el pecado, hacer morir muchas cosas. El punto aquí, hermano, es que Abraham activó las promesas al postrarse, hermano, al postrarse, al derramarse ante Dios, al hacer morir su carne. Hermano, Dios Todopoderoso nos ayude, nos auxilie, nos saque hacia adelante y nos lleve, hermano, en esa dimensión. Yo sí creo que el ministerio profético, o el vaso profético, el espíritu profético en la persona debe ir evolucionando, debe ir creciendo, debe ir desarrollando. Debemos ir, hermanos, entrando a nuevas esferas, a nuevos niveles. Yo creo y declaro en el nombre de Jesús que hay un llamamiento, que hay un llamado en esta red, hermanos, apostólica. Dios tiene el deseo, Dios tiene el interés de despertar. A mí me lo ha dicho en algunas ministraciones. Hemos activado, hemos trabajado por eso. Acabamos de venir de Cancún. Dios estuvo activando, ministrando. Dios está llamándote, hermano, que me estás mirando, porque acuérdate que dice la Biblia: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los hijos profetizarán, los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Entonces, oiga esto: la profecía, las visiones y los sueños es la voz de Dios. Cuando el Espíritu Santo se derrama, se activa su voz, y estamos en el último derramamiento del Espíritu Santo. Viene un mover profético como nunca antes, hermano. Viene un fluir de gloria como nunca antes ha habido aquí en la tierra. Por eso estamos enseñando esto. Ahora, alguien dirá: pero el tema se llama la revelación con las visiones proféticas. Y cabalmente, aquí empiezo. Entonces, ¿qué tiene que ver las visiones con la voz de Dios? Mucho, mi hermano, mucho. Porque dice Números 12, dice verso 6: Él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. Aquí menciona dos cosas: visiones y sueños. Dice que en sueños hablaré con él, pero en visiones le apareceré. Oiga esto, por favor: le apareceré en visión. Ahora, aquí la palabra visión es maré, y esta palabra traduce vista. Oiga bien, por favor: le apareceré en visión. Esta palabra maré traduce vista. Es como que el acto de ver. También traduce maré, traduce apariencia, como la cosa vista, sea real o sea una visión. Maré traduce apariencia, traduce aspecto, traduce modelo, traduce parecer, traduce rostro, semblante, visión. Pero ahora maré nos manda ra, que es la palabra vidente que estudiamos al principio. Y esta palabra ra traduce ver, contemplar. Oiga esto, por favor: examinar. Traduce explorar, mostrar, observar, presentar, vidente, visión.
Ahora, lo que yo podría, hermanos, agregar aquí un poquito es que yo creo que la persona, el cristiano, ¿verdad? Tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. Los sentidos carnales, usted y yo los tenemos en el cuerpo. Esos sentidos, obviamente el ojo, el oído, ¿verdad? El olfato, el gusto, el tacto, son los que recogen información para meterla al alma. En el alma está la mente, está la voluntad y están los sentimientos. Entonces, repito, esos sentidos carnales que acabo de mencionar generan una personalidad interna en el alma y van generando una personalidad, una identidad o un responder según lo que la persona vio, lo que la persona oyó, lo que habló, etcétera. Pero el Señor Jesús, porque dice Efesios 2:1, estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando Él viene, nos da vida. ¿Qué es lo que estaba muerto? Nuestro espíritu. Nuestro espíritu. Ahora el Señor Jesús, cuando viene y alguien acepta a Cristo, se mete a su espíritu. Y lo que yo creo, hermano, es que conforme se va fortaleciendo el Cristo, que ya lo tenemos adentro como una semilla del Padre, ese Cristo va creciendo y va activando las facultades del espíritu humano. Y allí es donde yo coloco esto. Porque así como hay un oído físico, también hay un oído espiritual en tu espíritu. Así como hay un ojo físico, hay un oído espiritual en tu espíritu. Y también hay un lenguaje espiritual. Claro que sí, hermano. Ese es otro tema. Pero quiero darte a entender, hermano, que yo traduzco las visiones de esa forma, de esa manera, hermano. Y que Dios poderoso nos ayude, porque entonces le apareceré. Dios está, hermano, prometiendo que va a aparecer. Y esta palabra aparecer es Yadá. Y traduce Yadá, hermano, por favor escúcheme. Traduce conocer, asegurar al ver. Dice que Yadá es usado en una gran variedad de sentidos. Traduce observación, cuidado, reconocimiento, pero traduce aparecer, traduce comprender, hermano, concernir, traduce considerar, descubrir, diestro, traduce discernir, etcétera. El punto es que Dios dice, le apareceré en visión. Ahora, aquí Dios está haciendo la promesa, hermano, que va a haber apariciones, no solo de su persona, de su esencia, sino que Dios tendrá, hermano, cosas que mostrarnos, que las vamos a mirar. Y de hecho este tema es interesante, porque aquí vamos a ver las visiones mentirosas, las visiones de adivinación, las visiones de la mente, que las tres son falsas. Porque aquí no se trata, hermano, todo lo que veas. No, momento. Tenemos que discernir, tenemos que enseñarle a la persona. Porque uno mismo tiene capacidades, por ejemplo, la imaginación. Tú te puedes imaginar algo y en la mente lo estás mirando, pero eso no significa que Dios está dándote una visión espiritual que Dios te está mostrando. Y de eso hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Entonces, eso sería aparecer, ¿verdad? Yadá. Ahora, veamos algunos ejemplos donde Dios habla en visión. Porque Dios habla en visión. Dice Génesis 15, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham. ¿En qué dice ahí? En visión. Y le dijo, no temas. Ahora, yo quiero que usted note esto. En visión. O sea que Dios le mostró una visión y esa visión la tenía que interpretar Abraham. Esa visión era el lenguaje que Dios estaba usando en ese instante. Y Abraham tenía, hermano, que tener el discernimiento para entender. Por ejemplo, le digo yo entre paréntesis, ¿de qué sirve que veas, de qué sirve que sueñes o de qué sirve que oigas a Dios si no le vas a entender? Es como cuando decía Pablo, quedo sin edificación. Entonces dice que le habló en visión. Escuche esto, por favor. Le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será grande.
Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿pero qué me darás si siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseo Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole. Entonces Jehová, luego vino a él palabra de Jehová diciendo. Ahora note que aquí ya no pronuncia la palabra visión, pero vino palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará, y etcétera. Pero el punto aquí, hermano, es que Dios le estaba hablando en visión. Por eso le puse ahí la imagen: palabra de Jehová en visión. Palabra de Jehová en visión. Y esta palabra visión aquí es marjasé, que traduce visión. Pero marjasé nos manda a jasá, que es mirar fijamente. Note esto, es percibir, hermano. Ojo con esta palabra, porque las visiones que Dios te muestra es para que tú percibas, entiendas el lenguaje. Contemplar con placer, dice aquí, tener una visión, examinar, mirar, revelar. Oiga, por eso el tema es revelación en visiones, jasá. Y dice entonces que vino palabra de Jehová en visión. Palabra de Jehová en visión. Y esta palabra aquí es dabar. Y hermano, es lo que hemos estado analizando, ¿verdad? Traduce decreto, traduce designio, traduce discurso, información, traduce lenguaje. Vino el lenguaje de Jehová a Abraham en visión. Ojo, por favor, con lo que estoy diciendo, porque es un lenguaje. Las visiones son un lenguaje. Entonces vino el dabar de Dios a Abraham, y en el lenguaje de visiones. Por eso note aquí, por favor, perdóneme que le repita, pero note que dabar es un lenguaje. Bendito sea Dios. Entonces, otro ejemplo, Génesis 15, verso 1. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión. Ahora, otra versión aquí sería, la versión moderna dice: Abraham tuvo en visión una revelación. Oiga esto, pero seguimos hablando de visión. Tuvo una revelación que decía: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón sobremanera será grande. Entonces todos sabemos que Abraham era un profeta. La Biblia así lo dice, era un profeta. Y tenía sueños, tenía visiones, Dios le hablaba, Dios le mostraba. Por ejemplo, hermano, qué profeta, de veras, qué hombre de Dios, que el mismo Señor Jesucristo viene y le da Santa Cena. Le permite tener una parucía a través del rey de Salem, que es el rey de paz, que es Melquisedec. Hermano, qué impresionante de verdad. Entonces Abraham tuvo una visión. Dios habla en visiones. Voy avanzando. Primera de Samuel 3:10 dice: vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Jehová dijo a Samuel: he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. Síguele diciendo: Samuel estuvo acostado toda la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía. Por favor, atención aquí. Descubrir la visión. O sea que toda esa revelación, todo, hermano, todo el llamamiento fue con una visión. Samuel temía descubrir, póngale por favor, temía descubrir la visión. O sea que recibió una visión, Dios le habló en visión. Y entonces Elí, llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿Qué es la palabra que te habló?
Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces, mire lo que pasó aquí. Entonces él dijo, Jehová es. O sea, como que Elí está diciendo, sí, esa visión fue de Dios. Sí, ese mensaje fue de Dios. Ahora, qué bonito, hermano, que si usted estudia la vida de Samuel, cómo Samuel ministraba a Jehová, dice la Biblia, pero en presencia de Elí. O sea, Samuel, aunque tenía un llamamiento profético fuerte, llegó a ser un gran hombre de Dios, él como que se dejaba supervisar, porque lo hacía en presencia de Elí. Y dice aquí, hermano, que cuando Elí dice Jehová es, parecería, hermano, se lo voy a subrayar, parecería que Elí estaba revisando la revelación. Elí estaba, hermanos, como que supervisando la voz que Samuel estaba oyendo. Y cuando dice Jehová es, como que dice, sí es cierto, sí te habló Dios. Pero ¿qué hubiera pasado si Elí le dice, no, eso no fue Dios el que te habló? Y a lo mejor, hermano, Samuel se revela, no, es que sí me habló Dios, tú no sé qué, no sé cuándo. Y así le pasa a mucha gente que no tiene la humildad para reconocer, hijito, es que esa voz que estás oyendo no está muy clara, hay un poquito de confusión, ignoremos un poquito eso y sigamos orando. Y hay gente que se enoja, o hay gente, hermano, que cuando Dios le habla y profetiza o le mostró algo, de repente, hermano, Dios o alguna cosa, otra cosa, ¿verdad, Espíritu? Hay gente que quiere que rápido la gente se mueva con esa revelación. Y si no se mueve, se enoja. Y ya no le corresponde al que da la revelación. Él solamente habló y tan tan. Y ya es responsabilidad de quien está allí recibiéndola. Entonces vea esto, el punto es que Dios le habló en visión, porque estamos estudiando que Dios habla en visiones. Dios habla en visiones. La visión hablaba de un juicio de Dios sobre Elí. Y esta palabra visión es maré, que traduce vista, el acto de ver, traduce apariencia, ya sea real o visión, traduce aspecto, modelo. Eso es lo que estaba mirando. Y nos manda Ra, esta palabra, hermano, que estamos viendo con el vidente desde un principio, que traduce manifestar, presentar, vidente y visión. Entonces, qué sorprendente, hermano. Le estoy dando a entender, Dios habla en visión. Otro ejemplo, Salmos 89, 19 dice, entonces hablaste en visión a tu santo. Y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. ¿Y quién era el santo? Era David. Hablaste en visión a tu santo, está diciendo el texto. Y dijiste, póngalo. O sea, Dios se comunica en visiones. Esta palabra visión es dabar. Volvemos, hermanos, al punto, ¿verdad? Que traduce decretar, ¿verdad? Traduce lenguaje. Declarar, observar, etcétera. Y esta palabra visión aquí es jasón, que traduce vista, revelación, oráculo, profecía, sueño. Nos manda jasá, que traduce mirar fijamente, percibir y contemplar. Entonces vea esto, por favor. Quiero darle a entender, hermano, porque el tema de la semana pasada fue revelación en sueños. Ahora estamos viendo revelación en visiones, pero todo va enfocado a la intercesión profética. Porque puedes estar orando y empiezas a mirar en el espíritu una visión. Y si no eres un buen administrador de la revelación, no vas a hacer nada con eso que te mostró Dios. Pero si eres un intercesor profético, vas a entrar a una intercesión profética con esa visión, con eso que Dios te mostró. Porque te decía hace 8 días, hay gente, hermano, que ocupa los sueños y las visiones para hacer chismes, para hacer calumnias, para difamar. Pero el propósito que te estoy mostrando con la Biblia es que, hermano, úsala para interceder, para que entres a una intercesión profética. Entonces, otro ejemplo, Jeremías 1:11. Yo quiero que note que un montón de gente en la Biblia tenían visiones. Jeremías 1:11, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú? Oiga esto,
¿Qué ves tú, Jeremías? Y le dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Ahora estamos con Jeremías. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Y la visión Dios se la interpretaba porque le dijo, yo veo una vara de almendro, y Dios le dijo lo que significaba. Y luego dijo, veo una olla que hierve, y Dios le dijo lo que significaba. Parecería, porque estamos en el capítulo 1, parecería que Dios estaba entrenando, hermano, a Jeremías en este asunto del lenguaje de las visiones. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Le está diciendo. Y hermano, impresionante. Entonces sigue diciendo, y a causa de toda su maldad, dice, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Tú pues ciñe tus lomos, levántate, háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. O sea, Dios le mostraba, hermano, y él tenía que hablar, pero le repito, Dios le estaba como que interpretando. Qué lindo es Dios. Ahora, Dios está estableciendo un diálogo con Jeremías, haciéndole preguntas. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Y según lo que Dios dejaba ver a Jeremías, era la profecía que estaba dando. Note bien, por favor. Las visiones hablan de un futuro. Por ejemplo, dice, del norte se soltará el mal. O sea, interesante, hermano. Espero que usted me esté entendiendo. Otro ejemplo aquí, cheque esto. Hechos 9. Hechos 9, vamos en el Nuevo Testamento ahora. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Ananías en visión. Y le dijo a Ananías, respondiendo, heme aquí, Señor. Él, ¿verdad? Y le dijo el Señor, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces este texto, miren que aquí está interesante, porque le habla Dios en visión a Ananías y le habla Dios en visión a Saulo. Saulo estaba orando, los que han leído la Biblia, él estaba en ayuno y él vio como un hombre entró que oraba por él. Y ese hombre se llamaba Ananías. Y ahora va Dios a Ananías y le muestra en visión que tenía que ir a orar por Saulo. O sea, le estoy demostrando que las visiones son un lenguaje de Dios. Las visiones es la voz de Dios. Las visiones pueden ser, hermano, una manifestación de algo que Dios te está revelando, pero que debes de saber qué hacer con eso. Entonces llega Ananías, hermano, y empieza a orar por Saulo. Y esta palabra visión, que se utiliza en ambos casos, la visión de Ananías como la visión de Saulo, es joramá. Y traduce algo a lo que se mira con atención. Joramá traduce espectáculo sobrenatural. Oiga esto. Y joramá nos manda jorao, que traduce fijarse, discernir claramente, experimentar, aparecer, ver y mirar. Ah, qué interesante. Es claro entonces que Dios sí usa el lenguaje de las visiones para hablar a sus siervos y a su pueblo. Ahora el punto aquí es que cuando en el tiempo de Samuel había una oscuridad bien tremenda, y primera de Samuel 3 dice que no había visión con frecuencia. No había visión, hermano. Porque algo que tienes que aprender es esto: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, para que se active la profecía, las visiones y los sueños. Pero no hay profecía, no hay visiones y no hay sueños si no se derrama el Espíritu Santo. Porque Él es el que activa la voz. ¿Y por qué entonces en primera de Samuel, póngalo por favor, por qué ahí no había visión con frecuencia? ¿Por qué no había visión con frecuencia? Ah, porque los sacerdotes estaban de cabeza. Porque Elí estaba siempre sentado, porque ya les estaban a punto de quitar el arca del pacto. Tenían la caja ya, pero no tenían ya la manifestación. La gloria ya no estaba. Y luego se las quitaron.
Por eso es que no había visión con frecuencia. Entonces, hermano, esto es bien necesario. ¿Quieres visiones? ¿Quieres sueños? ¿Quieres profecía? Llénate del Espíritu Santo. Busca el derramamiento del Espíritu Santo y Él es el que activa todo eso. Ahora, se me está yendo el tiempo y no he avanzado mucho. Pero mira, hermano, el lenguaje entonces de las visiones. Aquí empezaría mi tema, el lenguaje de las visiones. Ahora, le hago un comercial entre paréntesis, ¿verdad? Esta es una materia de la escuela profética. Hay una materia que se llama las visiones de Dios. Por si usted todavía no estudia esa escuela, anótese, dígale a su pastor y se la enviamos. Entonces, el lenguaje de las visiones. Fíjese bien en esto, por favor. ¿Qué es una visión entonces? Es una forma y un método de Dios para comunicarse con su pueblo. Es decir, Dios habla en visiones, ya te lo mostré. También es una manifestación de la unción profética. Es decir, toda persona que está bajo una unción profética recibe visiones, sueños y la voz de Dios, ¿verdad? ¿Qué son las visiones? Dios abre los ojos espirituales de alguien y le muestra. Bíblicamente, ¿qué son las visiones? Son un fruto de la llenura del Espíritu Santo. Y ahí está, visiones. Y aquí vuestros jóvenes verán visiones. Esta palabra visión es jorasis, que traduce el acto de mirar fijamente un aspecto. Entonces avanzo. Las visiones no deben ser menospreciadas, hermanos. No, no, no. Porque muchas veces las visiones son un método de Dios para efectuar llamamientos. Quiero que se grabe esto. Por ejemplo, en Éxodo 3, Moisés tuvo una visión. Él vio una zarza, que la zarza ardía y no se consumía. Y allí encontró a Dios. En Éxodo 3, en el monte, hermanos, en esa visión, Moisés recibió un llamamiento. Con una visión, hermano, un llamamiento. Por ejemplo, Isaías 6, Isaías tuvo una visión. En el año en el que murió el rey Usías, vi yo al Señor, dice, sentado. Y empezó a tener una visión, serafines que lo cubrían, y dice que sus faldas llenaban el templo. Y en esa visión, Jeremías vio serafines que tomando con unas tenazas carbones encendidos. O sea, con una visión, cuando le mostró Dios eso, ahí encontró llamamiento. Y por ejemplo, Primera de Samuel, ya te lo mostré hace un rato, tuvo su llamamiento en esa visión. En Hechos 16, 6 al 10, Pablo recibe dirección ministerial por una visión. Por una visión, hermano. Por ejemplo, yo puedo decirte algo. Se ha traducido mucho la palabra visión, hermano, con una meta. Tú vas con un ministro y tú le dices, ¿cuál es tu visión? Y el ministro brota, hermano, de su boca con una facilidad. La visión celular o la visión en casas o la visión de la fiesta del amigo, la visión del iglesia crecimiento. Algunos te van a decir la visión de los penieles, de los encuentros. Renunciamos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y se ha entendido la palabra visión como un plan de trabajo, como una meta a alcanzar. Y usted me va a perdonar, esa no es visión. Visión es algo que Dios te mostró, que va a ser contigo. Esa es visión. No lo que viste que aquel hizo, no, señores, y lo imitaste. No lo que viste que aquel hizo y lo imitaste, no. Visión es algo que ya viste. Dios ya te mostró el futuro. Dios ya te mostró lo que va a hacer contigo. Eso se llama visión. De hecho, quieres ver un verdadero apóstol, un verdadero profeta. Es el que en la gracia de Dios en ocasiones mira en visión lo que un hombre va a llegar a ser. Como cuando Jesús dijo, tengo tantas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Y a veces no es sano decirle, haz lo que viste, porque no lo puede sobrellevar. Se puede envanecer. ¿Cuánta gente ha sido envanecida por profecías prematuras? Que a lo mejor sí eran de Dios, pero la persona se llenó de vanidad, se envaneció, se llenó de altivez, de soberbia y empezó a corromper ese llamado y al final a lo mejor ni se cumpla. Entonces vuelvo al punto, visión ministerial es algo que Dios te mostró que va a hacer con tu ministerio. Me recuerdo, hermano, en el caso mío, Dios me mostró
Lo que estamos haciendo ahorita, yo lo miré hace 20 años. En un ayuno, yo lo vi. Y yo se lo podría describir ahorita, me acuerdo como si fuera ayer que lo miré. Yo estaba en un éxtasis, en un ayuno, yo lo vi. Miré una iglesia gigantesca, miré un grupo de alabanza enorme, tipo orquesta, de todos los instrumentos. Y una multitud adorando, hermano, con una pasión impresionante. Y luego, hermano, en esa misma visión, yo estaba tirado hablando en lenguas, en un éxtasis. Yo veo que empezaban a llegar buses, pero un montón, hermano, de buses, de un montón de lugares. Y yo lograba ver a los costados de los buses como plancartas del lugar donde venían. Y empecé a ver que nombraban estados de la nación, nombraban países, hermano, de Centroamérica. Buses. Y yo estoy tirado en el piso y me recuerdo que cuando estoy mirando eso, yo no era pastor aquí en México, yo no había pastoreado aquí, no tenía una oveja aquí en México. Y yo estoy ahí tirado y me puse a chillar porque le dije, dentro de mí le dije, Dios, yo no tengo capacidad para eso. Porque Dios me empezó a hablar y a decir esto lo haré a través de ti, y me empieza Dios a hablar. Y mientras más me hablaba, más chillaba yo decía, yo no tengo capacidad, yo no voy a poder. Esa fue mi respuesta. En eso, hermano, dos seres angélicos aparecen a mis dos lados y sueltan un manto sobre mí. Y ya no supe más. Ya no supe más. Ya no supe más. De eso ya no recuerdo más. Cuando yo vuelvo de ese éxtasis, me habla Dios y me dice, mañana va a pasar esto y esto. Y me empieza a dar un montón de cosas. Y así como me lo dijo, así pasó. Y una de las cosas que iba a pasar al otro día era que yo iba a conocer una persona. Y que esa persona me iba a repetir todo lo que yo vi y lo que yo oí en mi ayuno. Y que íbamos a empezar a trabajar. Y me recuerdo, hermano, que tal como Dios me lo mostró, así pasó. Yo me encuentro a esta persona en la noche y me ve, nunca me había visto, nunca yo la había visto, era una profeta. Y me empieza a decir todo, pero hermano, así en hilito, mire. Y yo estaba impactado. Y me dijo esta persona, Dios me manda a que yo apoye el inicio de esta obra. Y esa es la historia, hermano. Hasta hoy. Por la gracia de Dios. Entonces, Dios habla en visiones. Dios habla en visiones. Pero tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Dios habla en visiones. Entonces yo avanzo y voy a tratar de aterrizar aquí. Vea este dato, por favor. El perfil de las visiones. Me quedan 5 minutos. Las visiones y la administración de Dios angelical, eso está en Isaías 6. Las visiones y la profecía fluyen juntas, eso está en Isaías 21, 1 al 6, y hay otros textos ahí. Número 3, Dios puede trasladar a alguien en visiones. Ahí está Ezequiel 8, sí se puede. Busque el libro que escribí de esto y ahí se explica con más claridad. Toda visión profética se debe de cumplir, ahí está el texto. Dios revela secretos en visión, ahí están los textos. Hay revelaciones en visiones, ahí están los textos. No debemos ser rebeldes a las visiones de Dios. Hay visiones que son mentirosas y son adivinación, ahí están los textos. Hay visiones que son generadas por el propio corazón de la persona, ahí están los textos, ¿verdad? Dios habla en visiones, ahí está el texto. Dice en visión nocturna, ¿verdad? Ahí están los textos, usted lo checa en el tema, en el PDF que le voy a enviar. Se me fue el tiempo. Las visiones y la dirección divina. Vea esto. Algo de lo que me llama la atención bastante de las visiones es que en su mayoría de casos es para dar dirección divina. Por ejemplo, Hechos 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en visión.
Ya usted sabe cómo inicia aquí el evangelio para los gentiles. ¿Qué fue lo que vio? Que a la hora novena, un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón. Mire qué interesante. Pero dice que en visión Dios le habló y lo mandó a traer, y ya usted lea todo el capítulo 10, cómo se abre, hermanos, una atmósfera impresionante, porque estamos en el punto, las visiones y la dirección divina. Póngalo por favor, las visiones y la dirección divina. Interesante. Ahora, otro ejemplo. Hechos 16, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión. Note esto, por favor. Una visión. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. O sea, Dios guió a Pablo con esta visión. Y ya está ahí la palabra joramá, jorao. Y luego dice Hechos 26, no fui rebelde a la visión. Note esto. Y otra vez visión es joramá, a lo que se mira con atención, con espectáculo. Jorao, que es fijarse y discernir claramente. Tremendo. Hermanos, se me fue el tiempo, perdónenme, hay mucho aquí, ¿verdad? Y yo termino acá. Termino ahora sí. Necesitamos entender que hay visiones mentirosas. Hay visiones mentirosas. Por ejemplo, Jeremías 14:14 dice: me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa. Oiga esto, visión mentirosa. Adivinación, vanidad y engaño de su corazón profetizan. 3, 4 cosas. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón. Hermano, por el amor de Dios. O sea que puede haber gente que cree que Dios le está hablando, cree que Jehová se está mostrando y no es Dios, sino que es una visión mentirosa. Véalo por favor. Es un espíritu de adivinación lo que se está moviendo en él o en ella. Es una obra de vanidad, un espíritu de vanidad, y es el engaño de su corazón. 4 cosas. Hermano, tremendo. Adivinación es kesem, que traduce oráculo, dice determinar por suerte, rollo mágico, adivino, agorero. Por eso vamos a estudiar en esta materia. Ya tengo ahí el tema. Hace 8 días que estábamos en la materia del Espíritu, me habló mientras yo predicaba y me habló Dios y me dijo, predica acerca de la corrupción profética, cómo se corrompe la revelación. Y hay una manera solamente, hermano, hay una sola. ¿Cómo corrompo la revelación? ¿Cómo corrompo la unción profética? ¿Sabes cómo? Con rebelión. Porque la Biblia dice que como pecado de adivinación es la rebelión. O sea que la rebelión corrompe la revelación, corrompe la unción profética. Y se lo vamos a predicar más adelante en esta misma materia. Porque hermano, a mí me asusta, usted perdone, pero a mí me asusta que esta escritura diga, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, no los mandé, ni les hablé. 3 cosas dice Dios no. 1, no los envié. 2, ni les hablé, ni les mandé, ni les hablé. O sea, ni tenían voz de Dios, ni tenían delegación de Dios, ni tenían envío de Dios. Falsos. Por eso cuidado con los que se autonombran. Cuidado con Dios me dijo que yo soy apóstol intergaláctico, renuncio. No, señores, porque autonombrarse es Jezabel.
autonombrarse es Luzbel. Por eso, mire, voy a decir algo que me va a comprometer, ¿verdad? Pero cuando usted mire que yo ponga en mis escritos apóstol, que yo ponga en mis... Pero nunca lo he hecho, ¿por qué? Porque yo estoy esperando que me dé el nombramiento del Tata. Y Dios me lo ha dicho 1000 veces. Pero para que sea legal, tiene que venir una autoridad mayor. Uno no se puede autonombrar, mi hermano. Eso es peligroso, eso es cancerígeno. Eso es peor que el COVID. Entonces, aguas aquí. No los envié, ni les mandé, póngalo por favor, ni les hablé. Y entonces, ¿qué llevaban? Si Dios no los envió, si Dios no los mandó, si Dios no les habló, ¿qué llevaban? Llevaban 4 cosas, 4 paquetotes, hermano. 1, visión mentirosa. 2, llevaban adivinación. 3, llevaban vanidad. Y 4, llevaban engaño de su corazón. Por eso es que en Ebenezer somos celosos de lo profético. Celosos, hermano. Porque es algo muy peligroso. Visión mentirosa, adivinación, yo reprendo, hermano. Y ahí está, adivinación es Kesem. Ese lo mostré, hermanos, que traduce agorero. Por eso, qué casualidad que, hermano, de hecho tenemos una materia en la escuela profética, tenemos una materia que se llama de profeta a adivino. De profeta a adivino. Ya me perdieron la pista aquí. Ok. De profeta a adivino. Porque Balaán era un profeta, era un hombre extraordinario, pero ¿cómo acabó? Como un adivino. Saúl, dice que hasta dijeron Saúl también entre los profetas, pero ¿cómo acabó? Como un adivino, consultando una bruja, invocando muertos. A lo mejor hasta discípulos se hizo de esa bruja de Endor, sacando potestades del abismo, hermano. Eso es tremendo. Entonces dice que llevaban visión mentirosa, llevaban adivinación y llevaban vanidad y engaño, hermanos. Vanidad es Elul, que traduce bueno para nada. O sea, esa profecía es buena para nada, esa visión es buena para nada, es pura vanidad. Porque Dios no la mandó, porque Dios no la dio. Eso está tremendo. Y dice que llevaban engaño de su corazón. Y esta palabra engaño es tarmid, que traduce fraude. O sea, su corazón los engaña. Astucia de su corazón, hermano. Y tarmid traduce ramá, que es lanzar. O sea, los lanza el fraude de su corazón. Y qué tremendo cómo hay gente babosa, hermano. Que alguien divide una iglesia y va de baboso atrás de él. Lanzados por un error, lanzados por una rebelión, lanzados, hermano, por un engaño de su corazón. Y ahí van los babas atrás del otro loco. Qué terrible, hermano. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y tenemos, hermano, que enseñar esto. Tenemos que enseñar esto. De hecho, hermano, investigue, busque videos. Cuando yo he agarrado aceite y he derramado en la cabeza de alguien y le he dicho, yo con autoridad, te nombro profeta. Búsqueme a quien yo he nombrado profeta ungido, hermano. Eso es serio. Sé que algunos hijos son profetas, más pastoras hijas, sé que lo son. Y que va a llegar el momento, pero hasta ahorita Dios no me lo ha dicho. Por eso no lo he hecho. Va a llegar el momento que yo los unja y que yo los reconozca. Y obviamente, hermano, esto lo va a tener que aprobar mi tata. Por supuesto. Porque así se mueven las cosas en el mundo espiritual. Todo bajo autoridad, todo bajo orden, hermano. Porque Dios es un Dios de orden. Entonces, mira, hermano, qué tremendo. O sea, iba a decir otra cosa, mejor no digo nada. Entonces avanzo aquí, deme un minuto más. Ya me pasé con 5 minutos. Jeremías 23:16 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchen las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón.
Qué tremendo. Otro texto, voy rápido. Ezequiel 12:22. Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión, porque no habrá más visión vana, ni adivinación de lisonjeros por medio de la casa de Israel. En medio de la casa de Israel, mire, ¿a dónde estaban los lisonjeros adivinos? En medio de la casa de Israel. Esto está cardíaco. Mejor yo termino, hermano. Me voy a brincar algunas cosas. Ya usted consigue el PDF y lo repasa y lo estudia y ahí terminamos. Entonces, intercesión profética es la intercesión que ya no va siguiendo una hoja donde tienes peticiones escritas. No, no, no. Ya Dios se metió a tu oración y te empezó a dar una revelación por la que tienes que orar. Dios te mostró un accidente, Dios te mostró un ataque sobre una iglesia, sobre un ministro, Dios te mostró un ataque sobre tus hijos, Dios te mostró alguna maldición, te mostró algún trabajo de brujos, algún altar contra tu vida de un hechicero, Dios te mostró un pecado, qué sé yo. Y te pone a orar por eso que te muestra, no para que hagas un chisme ni para que empieces a inventar cosas, sino que Dios te muestra algo y te pone a orar por eso. Entonces ya no es una intercesión normal, sino que es una intercesión profética, porque ya tienes revelación de lo que vas a orar. Y de ahí surge entonces revelación en sueños y revelación en visiones, que es lo que te estoy dando a entender. Y termino aquí. Salmos 89:19. Entonces hablaste en visión. Hablaste en visión a tu siervo, a tu santo, y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo. Y aquí hablar es dabar, que traduce decreto y todo lo que ya le expliqué. Hacemos una oración, mis amados hermanos, sigamos estudiando, repase el PDF, comparta el link, anótese toda esta materia y las que vienen, hermano. Dios, bajo su gracia y su santa misericordia, nos va a permitir seguir estudiando todo esto, que para mí es interesante. Oramos entonces, levante su manita y donde usted está, haga, hermano, la confesión, empiece usted a interceder, pidamos espíritu de revelación, renunciemos a toda visión mentirosa, toda visión vana, toda visión de adivinación, todo engaño del corazón. Y oramos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, estamos renunciando, Dios mío, a toda visión vana, a toda visión que venga del engaño del corazón, de la imaginación de la mente. Estamos renunciando a toda visión que venga de la adivinación, toda revelación, Señor, que viene por adivinación. Renunciamos en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros, que nos permitas caminar en esa limpieza, caminar en esa pureza, caminar, Señor bendito, en esa revelación, pero genuina, Padre. En el nombre de Jesús declaramos que nos visita tu Espíritu Santo con un avivamiento, con una ola de manifestaciones proféticas genuinas, santas, bajo la luz de tu palabra. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendigo la vida de tus hijitos que nos miran en este momento y que nos van a mirar en la grabación. Padre, todo lo hago en el dulce y en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre Santo. Amén.